¿Resiliencia o resistencia? ¿Sabes cuál es la diferencia? En este episodio, la psicóloga Brendy nos va a decir cuál es la diferencia, cuáles son las características de una persona resiliente, cómo podemos fomentar la resiliencia en los niños y en los adolescentes actualmente, y ya como adultos, cómo podemos desarrollar la resiliencia después de un evento traumático. Quédate hasta el final porque este episodio va a estar muy interesante. Bienvenidos a otro episodio más de su podcast Desde el Diván. Antes de comenzar, recuerda suscribirte en cualquier plataforma de la que nos estés escuchando, nos estés viendo. Suscríbete, dale like a la campanita para que no te pierdas absolutamente ningún episodio. Bueno, hola Brendy, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Muy contenta. Muy bien, yo igual, muy contenta, gracias. Brendy, el tema de hoy es un tema que de verdad ha sido muy solicitado en redes sociales y creo que más es por el tipo de vida que ya estamos llevando, por toda esta cuestión de la prisa, de querer todo rápido, como lo hemos estado comentando en episodios anteriores. Pero hoy vamos a hablar de lo que yo considero que es un superpoder que todos tenemos la posibilidad de desarrollar, porque no es que todos vengamos tal cual, sino tenemos la posibilidad, y esto está padrísimo, de desarrollar este superpoder. Estoy hablando de esta fuerza interna que es la que nos ayuda a seguir adelante. Ya no les voy a hacer más de cuento. Vamos a hablar hoy de la resiliencia, vamos a ver la diferencia entre ser resiliente, es resistente, no es lo mismo, así que quédense hasta el final porque va a estar buenísima la información que vamos a ver. Y pues para empezar, podríamos definir qué es la resiliencia y en qué consiste. Bien, resiliencia es un término que se relaciona más con una situación de la física, pero que se añade a la psicología por un psiquiatra francés, que es Boris Cyrulnik. Él es el primero que empieza a trabajar con esto y nos habla de esta capacidad de salir fortalecido del dolor, esta capacidad de poder atravesar el trauma, de poder atravesar situaciones adversas con una capacidad de aprendizaje que nos generó este tipo de aprendizaje, nos generó una fortaleza. Entonces, realmente no se trata tal cual de celebrar una tragedia ni de estar buscando una tragedia para entonces agradecerla y salir y tener aprendizaje, sino son esas situaciones adversas que la vida nos pone, que muchas veces nadie de nosotros quiere, pero que tenemos que atravesar. Y es esta facultad de, en el camino de atravesarla, poder ir fortaleciéndonos. Y esto permite salir avantes y fortalecidos de la adversidad. Que para quien no sepa quién es Boris, les voy a invitar a que hagan una pequeña investigación porque trae una historia de verdad, verdaderamente poderosa. Él logra escapar creo que lo atrapan y logra escapar junto con una señora y de ahí es que él cuenta toda su historia. Él viene de la supervivencia de Auschwitz, ¿no? De sus padres estuvieron en Auschwitz, en toda esta parte de la persecución nazi. Sí, tiene una historia muy particular. Y muy fuerte, y él es el que, de verdad, un claro ejemplo de lo que es la resiliencia. No por algo le dicen el padre de la resiliencia, ¿correcto? Así es. Ahí está. Entonces, investiguen un poquito y entiendan de dónde viene esa descripción y quien él es un vivo ejemplo de lo que es la resiliencia. Ahora, Brendy, como bien decías, o sea, no es ay sí, que me atropelle la vida para que yo sea resiliente, no es como que lo pides, ¿no? Ahora, hay gente que resiste muchas cosas, muchas situaciones, de alguna forma violentándose a sí mismos y no en un aspecto de que ay, yo me pego, sino de permitir muchas situaciones y resisten y resisten y resisten. Eso es ser resiliente. No, no, el resistir no significa resiliencia. ¿Sí? La resiliencia significa
precisamente algo contrario, ¿no? Es esta parte de la aceptación y a partir de esta aceptación no violenta de una situación, empezar a transitar el trauma, el dolor, reconociendo nuestra capacidad de adaptación. Por ejemplo, para uno de los factores que nos apoya a ser resilientes es precisamente nuestra capacidad de adaptación, ¿sí? Se ha comprobado que una situación caótica durante un corto tiempo o una situación caótica que se espera que tenga un principio y un fin en un encuadre temporal, favorece situaciones de resiliencia. En cambio, una situación caótica de prolongada duración en la que la persona no tiene ni idea cuándo esto puede terminar y se extiende, este tipo de condiciones adversas, por ejemplo, no favorecen la resiliencia. Entonces, la resiliencia no se refiere a una situación de resistir. Resistir es precisamente lo contrario, porque la resistencia nos habla de un formato muy rígido, de un formato muy violento, de poca capacidad de adaptación. La resiliencia precisamente es esa capacidad de adaptación que nos permite esa flexibilidad en las diversas circunstancias, poder tener esa capacidad de gestión del dolor. Hay ciertas características que nos permiten el hecho de ser resilientes, ¿no? Hay diferentes características. Como tú dijiste, podemos desarrollarla, pero sí hay unas características previas que pueden ser muy buenos predictores de la resiliencia. ¿Cuáles serían estas características? Una de las, bueno, te decía hace un momento, la característica del caos, ¿no? Caos muy prolongados, que no tenemos, que la duración, ¿no? Que no tenemos idea de cuánto tiempo van a prolongarse y que por más esfuerzos que hacemos, esto se prolonga y se prolonga, por más que utilizamos estrategias y herramientas, no vemos algún tipo de mejora o de avance, son situaciones que no favorecen la resiliencia, por el contrario, favorecen situaciones de indefensión aprendida, donde yo siento que por más que yo haga, no voy a tener ningún tipo de control, ¿no? La duración de situaciones caóticas o traumáticas con un encuadre en menor rango o con algún tipo de visión o de esperanza de que pueden, de que tienen un fin, favorecen la situación de resiliencia. Hay otras que tienen que ver con el apego, apegos seguros, sobre todo en la infancia, en esta primera infancia, el recién nacido, el niño, los primeros años de vida, un apego seguro, el contar con una madre disponible, con un padre disponible, el contar con estimulación, sin una situación de privación, tanto sensorial como afectiva. Al contrario, un apego seguro con esta disponibilidad afectiva y con la estimulación sensorial necesaria favorece terriblemente procesos de resiliencia. La capacidad de adaptación, que tanto soy capaz de adaptarme, esto también. Y sí, en la resiliencia hay incluso factores biológicos. Hay una genética también que puede, que de alguna forma puede contribuir a que un organismo sea más resiliente. No acuérdense de esta neuroplasticidad, de esta resiliencia que también tiene que ver con las redes neuronales que nos permiten también generar cierta flexibilidad y nuevas redes. Y esta capacidad también plástica también tiene que ver con resiliencia. El hecho de que haya más flexibilidad que rigidez, también se ha comprobado que, por ejemplo, la resiliencia es un proceso más social, por eso se dice que el mejor apego que podemos generar, que un ser humano puede generar, te lo da la aldea. Esto significa que a pesar de tener un apego seguro, contamos con un apego seguro, en el sistema cohabitan diferentes tipos de apego y esto también le permite al ser humano aprender a gestionar con los diferentes tipos de apego. Esto también está relacionado con qué tanto eres capaz de sostener la frustración. Sistemas rígidos hacen que no podamos sostener la frustración, sistemas más flexibles sí. Y a tu pregunta inicial del concepto de resiliencia, algo que hemos dicho
tú y yo en los diferentes podcasts, es que no somos una isla, que somos seres interdependientes. Desde esta visión, sí es importante entender que la resiliencia no es un concepto individual, la resiliencia es un concepto social. Nadie es capaz de ser resiliente solo. Creo que eso es importantísimo. Uno no puede ser capaz de ser resiliente en absoluto aislamiento, más que soledad, ¿no? En absoluto aislamiento, porque la resiliencia es un concepto social, es un concepto interrelacional. Esto es bien importante, por lo mismo que no somos una isla, lo que hemos dicho, nadie enferma solo, nadie se cura solo, somos seres interdependientes. Entonces, en este sentido, la resiliencia no es una meta, la resiliencia no es una conducta, la resiliencia es un proceso. Es un proceso que vamos desarrollando porque no es Así como es. que ya pasó una situación y, ok, ya aprendí, la libré, no sé qué, bla, bla, check, ¿no? Como decimos Como cuando siempre, no juegas, somos como productos cuando juegas. terminados. Así es como cuando juegas los videojuegos. Ya pasé el nivel 2, ya pasé el Ajá, nivel 3. No es así. Esto no así es una es. Ok. escalera. Así es. Mencionabas algo bien importante y bien interesante ahorita, que era en la infancia, ¿no? Los apegos que tuviste, las relaciones que tuviste. Y actualmente, pues hemos visto que los modelos de educación han cambiado muchísimo. Prácticamente ahorita los niños están creciendo con el Internet, Claro. están creciendo, pues sí, un poco solos, porque yo me acuerdo que cuando en nuestra época salías a la calle a jugar con los niños, o sea, con tus vecinos y te dejaba, o sea, era diferente. Y hoy por hoy los niños andan metidos en los dispositivos digitales, ¿no? En las redes sociales. Y te voy a compartir, fíjate que hay un aumento a nivel internacional, hay un aumento de pues en porcentaje de suicidios en adolescentes. Esto es un tema bien delicado, bien importante, porque aparte la investigación dijo que lo único diferente, bueno, lo más diferente, lo más que ha generado el mayor impacto entre el 2007 y el 2023 que se cerró, Ujú. han sido las redes sociales. Ese es el diferenciador entre la investigación anterior y esta investigación. Entonces, la cuestión acá es, con estos factores, porque no es como que se va a poder frenar todo ahorita lo de la tecnología, o sea, de hecho va a venir aumentando, pero ¿cómo? ¿No? Y si tú tienes hijos, presta atención especial a esta pregunta. ¿Cómo podemos fomentar en los niños y en los adolescentes la resiliencia? Porque cada vez vemos ahorita que está el niño con el dispositivo, se lo quita el papá y no es capaz el niño de gestionarlo. Y no estoy hablando de bebecitos, estoy hablando de ya de niños que pues deberían, se supone, o yo me Claro. acuerdo en nuestra época, que ya poder gestionar esa frustración, ¿no? Ya poder gestionar esa emoción de, ok, entiendo que no es así. Y tenemos una situación, no sé si se acuerdan, hace algunos años hubo un tema muy triste de una mamá que le quita el iPad, iba en el coche y le quita el iPad al niño, y el niño cuando frena a la mamá abre la puerta y se tira del puente. Y fue una noticia que impactó al mundo entero porque dices, ¿cómo es posible? O sea, sin juicio, simplemente es qué estamos, o sea, hasta dónde vamos a llegar, qué es lo que necesitamos hacer nosotros como sociedad para poder, eh, pues ahora sí que fomentar esa resiliencia, porque yo creo que es, de verdad, es importantísimo aprender a ser resilientes. Entonces, ¿cómo, si como adulto a veces cuesta, cómo se puede fomentar en niños y adolescentes? Bien, mira, creo que aquí hay varias variables. Una tendría que ver con la protección interna, hablando en este caso, los adolescentes. Eso significa con los atributos personales con el que él cuente, con los recursos emocionales que cuente para poder hacer frente a la adversidad. Y dentro de esto habíamos hablado que están, por ejemplo, incluso situaciones genéticas. Hay un porcentaje que tiene que ver con la genética y otro porcentaje que tiene que ver con cómo las introyecciones este adolescente hizo sobre cómo se resuelven los problemas en la vida, o sea, todo este esquema personal de creencias emocionales, todo esto tiene que ver con sus factores de atributos
internos. Podríamos hablar de eso. Otro tiene que ver con un factor exclusivo de estabilidad emocional. ¿Qué tanto soy capaz de autorregular mis emociones? ¿Qué tanto soy capaz de regular mis impulsos? ¿Sí? Esto es bien importante, ese sería otro factor y esto también lo aprendemos en casa. Lo aprendemos de la forma como también los cuidadores que están a nuestro cargo gestionan las emociones, ¿no? Entonces, tenemos ese primer factor que son más de atributos internos, este segundo factor que tiene que ver con la parte de estabilidad emocional y podríamos hablar de un tercer factor que tiene que ver con situaciones externas. Cuando estamos hablando de situaciones externas, también tiene mucho que ver la red social. Cómo están mis redes de apoyo y las habilidades sociales que yo he podido gestionar. Y en este punto también es, si yo vengo de una familia donde nos hemos aislado, donde somos bastante impermeables, no damos el paso a diferentes opiniones, a diferentes personas, hay más que nada una posición de desconfianza ante los demás, esto también genera, ¿no? Entonces, cuando estamos pensando cómo podemos contribuir a la resiliencia, pues precisamente trabajando en estos tres factores, trabajando desde la parte de recursos internos que tiene que ver mis atributos internos que pueden ser desde mi autoestima, desde la percepción que tengo de mí mismo, desde esta parte de lo que yo aprendí que soy, que esto acuérdate que en estas introyecciones los cuidadores tienen muchísima relevancia. Otro que tiene que ver con la parte emocional, que es todo lo que tiene que ver con autorregulación, con qué tanto, y ahí, por ejemplo, vendrían también cómo yo introyecté el ser amado, cómo amo, qué tanto el espacio con el que cuento es un espacio seguro, qué tanto demuestro y mis emociones tienen cabida. Eso es importantísimo. En la medida que mis emociones tienen más cabida, en esa medida hay más posibilidad de que yo pueda ser una persona resiliente, ¿no? Y el último, la parte social, cultural, familiar, que es esta parte de mis redes de apoyo y qué tanto tuve yo la capacidad de experimentar, porque al final de cuentas, el poder tener habilidades sociales, el poder tener esta capacidad de ayudar y pedir ayuda, también tiene mucho que ver con cómo viví. Es importante esto porque si empezamos a fomentar esa resiliencia de niños y de adolescentes, bueno, tendremos adultos pues, claramente resilientes, ¿no? Ahora, ya estamos de adultos, ya estamos grandes, ya. Ahora, aquí la cuestión es cómo podemos como adultos desarrollar la resiliencia después de un evento traumático. Y aquí quiero poner de ejemplo algo. ¿Por qué digo que es un superpoder que todos podemos? Entonces, tenemos la posibilidad de desarrollarlo, porque estamos en plena época de Juegos Olímpicos. Bueno, ahora estamos en los Juegos Paralímpicos y es impresionante el poder de estos humanos. De verdad es admirable, es impresionante, porque hay unas historias que dices, ayer veíamos una de un atleta que estas son sus primeros Juegos Olímpicos, pero fue atacada por su expareja, ¿ok? Es súper triste la historia y es tan triste la historia que es de suma fuerza la manera en la que ella se levantó. Estaban durmiendo, entra su expareja y le dispara en el ojo y la acuchilla. Durísimo. Y ella estuvo a punto de perder la vida, pero sobre todo, o sea, ella es cuadraplégica y compite en tiro con arco. Y su arco está adaptado para que pueda tirar con la boca. O sea, es una cosa que dices, ¿cómo es posible que ahí está la fuerza, ahí está ese poder interno, ahí está la resiliencia? Quería ponerlo de ejemplo porque creo que de verdad esos atletas son un claro ejemplo de lo que es la resiliencia en el ser humano. O sea, ¿no? Lo vemos en la naturaleza, tú siempre lo dices, la naturaleza es la madre de la resiliencia y es la madre de todo, pero los humanos también tenemos esa fuerza. Entonces, ¿cómo podemos, ya como adultos, desarrollar la resiliencia después de un evento traumático? Ok, por ejemplo, ahorita acabas de hacer una narrativa de esta situación, de este caso en particular,
Y hace un momento, antes de pasar a los adultos, hablabas también de los adolescentes, de cómo se puede procurar. Creo que tanto en adolescentes como en adultos, como en niños, algo que es bien importante es ese tercer factor del que hablamos, de la parte social. O sea, se comprueba que disminuyen los suicidios en la medida en la que tenemos más red social. En este caso en particular, es muy probable que esta persona contara con una red social, con un apoyo, con una red de personas. Decíamos, la resiliencia no es un proceso individual, es un proceso social, lo que a lo mejor Boris hace como hincapié en que no necesitamos héroes, ¿no? La resiliencia no es un proceso en el que se necesite al héroe. ¿Por qué? Porque el héroe se despoja de sus propias necesidades y se dedica a salvar a las necesidades de los demás. Y precisamente la resiliencia es la capacidad de contactar con mis necesidades, de pedir ayuda y dar ayuda de esta parte. Entonces, más que una visión de héroe, yo creo que aquí este caso es esta visión de esta mujer y de todo el aspecto relacional y social que tiene a su alrededor. Entre las variables psicológicas está, por ejemplo, el afrontamiento y el estrés. Lo habíamos hablado también en alguna sesión. El estrés puede detonar situaciones de mucho trauma y la capacidad de resiliencia que tenemos ante una situación tiene que ver con cómo percibimos el estrés. Si lo percibimos como un desafío, si lo percibimos como una amenaza. Esto tiene mucho que ver, el grado de estrés. Eso es uno. Y también algo que tiene que ver con lo que decíamos al inicio, mi percepción del control. Esta parte que también es un atributo interno, esta parte de que necesito que haya una bidireccionalidad. ¿Qué quiere decir? No solo el ambiente influyó en este caso, o sea, tuvo un ambiente terriblemente trágico y violento y el entorno tuvo un impacto en esta mujer, pero también hubo una percepción de bidireccionalidad. Yo soy capaz de impactar a mi entorno. Entonces, esta bidireccionalidad es importantísima. Por eso hablábamos al inicio de que periodos sostenidos de mucho caos, donde ya no vemos el fin, ni tampoco puedo ver cómo puedo impactar, mi percepción es no puedo hacer nada ante esta situación, ¿sí? Que esto puede ser desde una creencia irracional, una creencia limitante, hasta podría ser que sea un entorno de privación tal cual donde no puedas hacer nada, ¿no? Y hablando de situaciones contrarias a la resiliencia, tristemente podemos ver cómo hasta el día de hoy muchas situaciones de tortura para quebrar el espíritu humano y quebrar la resiliencia es precisamente someterte días, horas y meses a situaciones de aislamiento. Porque precisamente lo que hacen estas situaciones de aislamiento es generar una impotencia tan grande que entonces yo ya no tengo esta percepción de bidireccionalidad. Ya. Entonces creo que algo que sería bien importante dejar claro es que cuando hablamos de esta gente tan mágica, estas personas resilientes, estamos hablando de procesos y esos procesos no solo son esta atleta, esta persona, no es la visión del héroe, es precisamente la visión de aldea, de cómo esta persona con el entorno está logrando esos procesos. Que eso, era mi punto, ¿no? Esta cuestión de admirar y, tomarlos como ejemplo, de decir, Claro, sí se puede, o sea, porque ellos lo hacen por ellos, pero son de verdad un claro ejemplo y los podemos tomar de inspiración, ¿no? De inspiración de decir, ok, ¿sabes qué? Yo sí puedo, y no con comparación, o sea, no decir, ay, bueno, pues es que no es desde la comparación, es desde la inspiración y de decir, claro, pues sí, sí se puede. O sea, la resiliencia existe. La resiliencia se puede desarrollar. Yo así también es, puedo así, hacerlo, así ¿no? es. Entonces, pues la verdad es que si no han visto los Juegos Olímpicos y tienen chance, están y todavía están cuando estén escuchando este episodio, de verdad vayan a ver los Juegos Paralímpicos que son impresionantemente, o sea, de verdad son muy impresionantes. Sí, así Ahora, es. sí, nos enseñan mucho de humanidad, nos enseñan mucho de humildad, de fortaleza, de resiliencia, o sea, de verdad son aleccionadoras, la verdad. Oye, Brandy, hay una frase que me encantaría que con eso cerremos el podcast, ¿ok? Esta frase la he estado escuchando desde que yo empiezo mi proceso en este camino emocional. Fue la primera que me dijeron, ¿no? Porque yo solía, antes de tener este proceso, y a veces me pasa, y luego la recuerdo y digo, ok, a ver, espérate, ¿no? Esta frase implica
que tú puedes elegir prácticamente si quieres sufrir o no. Ok, no se me vayan, escuchen esto. La frase es, el dolor es inevitable, porque de que te va a doler en la vida. Está llena de retos, la vida está llena de subes, de bajas y de situaciones que pues a veces te van a golpear y pues no te va a gustar. Entonces, la cuestión acá es que dice que el dolor es inevitable. Vas a recibir el golpe. El sufrimiento es opcional. Chan, chan, chan. ¿A qué se refiere, Brendy? ¿A qué Bien, se refiere esto con la vamos a resiliencia? retomar esto porque es importante, porque a veces esas frases son maravillosas, pero a veces pueden darnos una connotación de autoexigencia que nos puede deprimir, porque podemos sentir que esto yo como lo, no puedo, ¿no? Sí, y eso está padrísimo que ahorita lo desglosemos, porque yo sí creo que podemos, con las herramientas adecuadas, transitar esta Sí. frase. Sí, poniendo esto, ubicándolo en el contexto del que hablábamos anteriormente. El dolor es inevitable. El dolor nos pega a todos los organismos, absolutamente a todos, ¿no? Desde las primeras etapas de vida, incluso en la concepción, durante el vientre materno, la expulsión y todo lo que viene, hay procesos dolorosos, ¿no? Entonces el dolor realmente en un organismo es inevitable. Cuando te dicen el sufrimiento es opcional, creo que en esta frase, al menos lo que yo entiendo, es que hablando del dolor, estamos entendiendo como ese impacto inevitable que va a incidir en un organismo y que al incidir en un organismo va a generar una reacción tanto biológica, orgánica, emocional, física, cognitiva, va a generar un impacto, ¿no? Ahora, cuando estamos hablando de sufrimiento, creo que ahí estamos hablando de cómo ese dolor se convierte en un pesar psicológico y emocional, ¿no? Aquí estaríamos en esta parte de sufrimiento. Si bien es muy probable que el dolor nos llegue en solitario, ¿sí? Para que el sufrimiento pueda ser opcional, es necesario transitarlo acompañado. O sea, para que ese sufrimiento no se estanque, yo necesito desde el proceso de resiliencia contar con una alta eficiencia emocional requiere un intercambio recíproco. Esto significa que yo necesito sentir que este dolor que me está pegando y que me está dejando con mucho pesar, en algún punto de mi existencia, yo o la red que tengo conmigo puede también generar un intercambio, impactar también en el entorno y que en base a eso yo puedo ir transitando este duelo o este trauma. Otra cosa también tiene que ver con la característica traumática. Hay una serie de características del trauma que pueden hacer que el dolor sea mucho mayor y por tanto la percepción del estrés y la percepción, que sea por la característica del trauma, la percepción del estrés sea inevitablemente amenazante. En ningún momento puedo ver un secuestro como un desafío, por ejemplo. Probablemente no. Habrán personas que durante una estancia de privación, tienen una serie de características como las que hablamos al inicio por los medios en los que han crecido, en los que probablemente pueden centrar su atención en cómo puedo salir de esta situación, pero habrán otros que no. Entonces, dependiendo de la característica también del trauma, de cuál violento, inesperado pueda ser el trauma, eso puede hacer que los periodos de sufrimiento sean más largos. Para poder salir de este periodo de sufrimiento, yo voy a necesitar también de esta red de apoyo y esto va a ser un proceso. Entonces, Boris es enfático en que está muy bien permitir que el dolor pase a través de nosotros, pero no vestirnos de dolor completos, no convertirnos en una herida con patas, ¿no? O sea, esta parte, pero para que yo no me mimetice con mi evento traumático, necesito de esta interdependencia, necesito sentir que no estoy solo en este mundo, que
esto que me ha sucedido, a lo mejor en este momento yo no puedo, pero tengo un apoyo relacional que me ayuda a impactar en esta crisis. Y entonces sí creo que el sufrimiento es opcional cuando contamos con los recursos suficientes para hacerlo y sobre todo esos recursos involucran otras personas, porque realmente el dolor sí es muy posible que nos impacte en solitario, pero el proceso de sufrimiento, la gestión del sufrimiento y la salida siempre va a involucrar estas estas redes, ¿no? Y probablemente hay alguien que pueda decir, pues yo logré salir solo de una situación de quiebra económica porque no tuve apoyo en ese momento y tal, pero si nosotros revisamos la historia de esta persona, en algún punto tuvo que existir esa red virtuosa que hizo de él ser esa persona con esos recursos, ¿sí? Aun cuando probablemente en el momento, en el suceso, yo me perciba que he logrado las cosas solo, nadie es una isla y no tenemos logros en solitario. Siempre esos logros necesitaron de una red. Y esto es importantísimo, por eso siempre insistes tanto en la red de apoyo, busca la red de apoyo. Y si tú sientes que no tienes ninguna red de apoyo, pues ve a terapia. De verdad, siempre está la opción de poder ir a terapia, por la cual te voy a dejar todos los datos de Brendy, porque si tú estás pasando por alguna situación así, pues quién mejor que te acompañe en este proceso que quien te acaba de describir todo lo que es la resiliencia. Y la verdad es que sí se siente un gran alivio el poder hablar sin juicio de lo que te está pasando y de lo que te está atravesando. Entonces, te voy a dejar todos los datos porque la verdad es que la terapia te puede ayudar muchísimo, sobre todo si has pasado algún evento traumático, te puede ayudar muchísimo en este acompañamiento para que puedas transitar esta parte, ¿no? Y como decíamos, dice, el sufrimiento es opcional, como decía, siempre y cuando tú tengas las herramientas y tú decidas no usarlas, bueno, pues ahí sí puse, ¿no? Pero si no tienes las herramientas, busca ayuda, porque siempre la ayuda y siempre habrá haber alguien que te va a tender la mano, siempre va a haber alguien que te va a tender la mano, Y pero hay aquí que es bien tener esa valentía de poder fácil. levantar la mano, porque pues no van a llegar a tu casa a tocar. Si tú no dices lo que te está pasando con alguien de confianza, pues nadie, hay mucha gente que hay cuántas personas vemos que allá que están, según esto, felices y de pronto desaparecen del mundo, ¿no? Entonces, hay que ser valientes, hay que pedir ayuda, hay que desarrollar este superpoder que tenemos todos, que es la resiliencia. Entonces, recuerden, por favor, suscribirse, activar la campanita. Se los recuerdo antes de que demos por cerrado este live, Brendy, como siempre, un placer y cada episodio es información, es oro puro contigo. Muchísimas gracias, Brendy. Gracias, Nos muchas vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Recuerden seguirnos en redes sociales y nos vemos en el siguiente episodio. Chau, chau.